hermanos, buenas noches. Queremos invitar a todos los varones al inicio de estas sesiones que tendremos con el objetivo de que sean edificados como sacerdotes del hogar, que nos lo impartirá el pastor Romero, y esperamos que les guste este tema y nos pudieran decir qué temas quisieran que abordemos desde esta área para edificar su hogar. Muchísimas gracias. Buenas noches, bienvenidos a una plática más para los varones del Centro Familiar Cristiano. El tema que vamos a abordar en este día es acerca del manejo de la incertidumbre, el manejo del temor después de la pandemia. Todos somos susceptibles a tener algún temor, a tener algún miedo, tener incertidumbre por las cosas que pasan, más en este tiempo donde todas las cosas son muy inseguras y podemos tener temores después de que pase esta pandemia, precisamente acerca de la salud, de no contagiarnos, que nuestra salud esté bien, que nuestra familia esté bien, que tener empleo, tener trabajo, tener economía. Surgen muchas preguntas, surgen muchas dudas y ahí puede haber incertidumbre. De eso queremos platicarte en esta noche. La palabra temor tiene dos acepciones en la Biblia. La primera es que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Qué es el temor a Dios? Es reverencia, es reconocimiento, es darle el lugar que le corresponde a Dios. Pero el segundo definición del temor tiene que ver con el miedo, con lo que te paraliza, con lo que te detiene, con lo que te causa malestar, con lo que te causa problemas a tu cuerpo físico y a tu mentalidad. Mucha gente hoy vive con muchos temores y muchas incertidumbres y muchos miedos. Todos, aún siendo cristianos, somos susceptibles a tener temor, a tener miedo. Por eso estamos abordando esta temática. El miedo, el temor más bien, es miedo que se siente al considerar que pueda venir algo perjudicial a tu vida, que pueda venir algo negativo, ya sea que ocurra o que pueda ocurrir en lo sucesivo, y estar con temores. Y todavía hay ciertos temores. Hoy en esta semana escuchaba a una persona que daba testimonio y decía: yo estoy recluida en mi casa, en mi hogar. Tengo trabajo desde mi casa, pido mi comida al restaurante, todo lo hago desde mi casa. Es más, no quiero salir ni siquiera a ver a mi familia. Y tenía un temor de ser contagiada tremendamente. Hay temores que la persona lo puede tener en su corazón. El temor es miedo y a la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Y la incertidumbre, ¿qué es la incertidumbre? Es la falta de seguridad o de certeza sobre algo, especialmente cuando crea inquietud. Te crea algo, una inquietud, te genera una inquietud, te está creando inseguridad. La incertidumbre es duda, inseguridad, se define como inseguridad, algo, vacilación, indeterminación, y toda la falta de seguridad sobre esto constituye algo muy importante y principal, ya que es la causa de la ansiedad, la causa de la preocupación y la causa del estrés, que es nocivo para tu salud mental y tu salud física y aún para tu salud espiritual. La incertidumbre produce angustia, frustración, produce ira, de modo que inquietarnos puede ser perjudicial para nuestra mente y para nuestro cuerpo físico. Entonces, ¿cómo puedo manejar la incertidumbre, el temor en tiempo de pandemia? Los tiempos que vienen representan nuevos retos, nuevos complejos retos, dificultades que tendremos que enfrentar, pero quiero recordarte que Dios está de tu lado y que la palabra de Dios te alienta para que hagas a un lado la incertidumbre, el temor y el miedo. Número 1,
hablaremos de ser sincero con respecto a tus temores e incertidumbre. Muchas veces cuando tenemos temor, lo encubrimos, lo escondemos, lo callamos y no lo hablamos, y eso nos puede afectar. Adán dijo, tuve miedo y me escondí. ¿Y qué vemos en esta enseñanza? Primero, que el hombre no fue hecho con incertidumbre, ni con temor, ni con miedo. Segundo, que cuando alguien tiene miedo, la tendencia natural es refugiarte, es esconderte, es esquivar, es enmascararte. El salmista David, en el Salmo 39, experimentó también el temor. Todos experimentamos el temor. Puedes tratar de suprimir y negar tus miedos, o puedes ser sincero y abierto con respecto a ellos. Yo considero que ser abierto, ser sincero y decir que tienes temor, tienes miedo ante ciertas circunstancias, ya sean reales o surreales, presentes o futuras, y que las pongas verdaderamente en las manos de Dios, te puede ayudar mucho. Pero guardarte el miedo y vivir con miedo, eso no te ayuda, te detiene y te va a estorbar para tu crecimiento, para tu desarrollo espiritual. David se presenta delante de Dios con ciertas preguntas apremiantes. Dice, guardé silencio, he callado, pero encontró que aún callando y guardando silencio, tenía la angustia iba aumentando. La incertidumbre, el miedo y el temor iba aumentando en él. Entonces el callar esto no se va a solucionar. Necesitamos confrontarlo, sacarlo, hablarlo, presentárselo a Dios, aferrarnos a la promesa de la palabra y salir adelante. Salmo 39:2. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno y se agravó mi verdor. O sea, mi dolor, perdón. El callarte no siempre es la solución. El suprimir tus emociones no siempre es la solución. Por eso debemos aprender a sacar eso. A través del tiempo hemos comprendido que la ansiedad y el temor vienen con la incertidumbre, vienen con el temor, vienen con el miedo. El miedo suele ser sobre el dinero. Muchas de las personas a veces nos preocupamos tanto por el dinero que nos puede causar miedo, incertidumbre, inseguridad, temor. También, no obstante, la mayor parte de nuestros temores giran en torno del sufrimiento también, y giran en torno de la muerte y de la brevedad de la vida. Todo esto nos hace pensar en la incertidumbre, en el temor y en el miedo. El Salmo 39:4 dice, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. El salmista preguntaba que si su vida es tan corta, le dice a Dios, enséñame a vivir la vida, a quitarme los miedos y el temor. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad. David está particularmente preocupado por el sufrimiento que ve a su alrededor y por el sufrimiento que él tiene. Si tú tienes incertidumbre, es muy válido que se lo expreses al Señor. Si tú tienes temor y miedo, es muy válido que se lo expreses al Señor. A veces llegó a decir el salmista, déjame y tomaré fuerzas antes que me vaya y perezca. Como diciéndole a Dios, dame oportunidad de respirar, dame un respiro en medio de todas las situaciones que están pasando. En medio de la desesperación, es saludable expresar las preocupaciones, tus dolores, tus tristezas, tus amarguras. ¿Cómo te sientes? ¿Qué hay dentro de tu corazón? ¿Qué hay dentro de tu mente, de tus pensamientos, tus emociones? Exprésaselo a Dios, no tengas pena. No tengas preocupación por decirle a Dios cuál es tu sentir. No obstante, David pone sus temores, sus angustias, sus frustraciones delante de Dios y encuentra en esa comunión con Dios, en esa relación con Dios, encuentra la esperanza.
encuentra respuesta a su necesidad. Y es lo que tú y yo tenemos que hacer o debemos hacer, encontrar en Dios, en nuestra relación con Dios, respuesta a nuestra necesidad. Mi esperanza he puesto en ti, dice en el versículo 7 del Salmo 39. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. ¿Se fijan cómo cambió la duda de David, la preocupación, la angustia, el miedo, el temor, la incertidumbre? Ahora se está refugiando en la palabra, se está refugiando en conocer a Dios, en su relación con Dios, y le dice: mi esperanza está en ti. Señor, escucha mi oración, atiende a mi clamor, el versículo 12. No cierres tus oídos a mi llanto. Si te vas a quejar, si vas a llorar, si vas a decir que tienes temor, que tienes inseguridad y no quieres que la demás gente lo sepa, pero que sí lo sepa Dios. Clama delante de Dios, ahí en lo secreto de tu relación con Dios, en lo íntimo, en lo secreto, en lo privado, derrama tus lágrimas. Se vale llorar y se vale pedirle a Dios cómo te sientes y cuál es la situación. ¿Qué te preocupa de lo que viene? Ponle todo en las manos de Dios. Número 2. Sigue confiando en Jesús. No importa las circunstancias, las situaciones, no importa que en el camino te presente una tormenta, se venga una tormenta, un torrencial, te abrume la situación, los momentos de la vida, como le sucedió a los discípulos. Los agarró una tormenta inesperada que experimentaron los discípulos. Pero en medio de eso, ellos clamaron a Dios, clamaron a Jesús. Y tú y yo tenemos que clamar a Dios. Si en medio del trayecto, después de salir de la pandemia, hay temores en ti, hay inseguridades de tu futuro, de tu familia, de tu economía, de tu salud, ¿qué es lo que va a pasar? Yo te invito para que confíes en el Señor. Aún en medio de la misma tormenta, Lucas 8:22 dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Qué difícil es cuando tú ves un peligro, cuando tú ves una amenaza sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre tu economía, sobre tu negocio, sobre tu trabajo. Pero en medio de la tormenta que pueda venir a tu vida, sigue confiando en Jesús. No bajes la guardia. Voltea tu mirada hacia Él. Sigue confiando en Él. Vinieron a Él y le despertaron porque Jesús estaba plácidamente dormido, porque había la paz en su corazón, porque el reino estaba en su vida, el gobierno de Dios estaba sobre su vida, y le gritan: maestro, maestro, levántate que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Fíjese la autoridad de Cristo, la paz de Cristo Jesús que nos transmite. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Cuando no hay fe, hay temor. Cuando no hay fe, hay duda. Cuando no hay fe, hay incertidumbre. Cuando no hay fe, hay miedo. Cuando hay fe, hay amor. Cuando hay fe, hay paz. Cuando hay fe, hay esperanza. Y Jesús les confronta y les dice: ¿dónde está vuestra fe? Quiere decir que los vio temerosos, llenos de pavor, llenos de miedo, porque su vida corría peligro. Dice: y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Es bien importante confiar en Jesús, saber que es el Hijo del Altísimo, saber que tiene toda autoridad, todo poder para calmar la tempestad. Ahí donde vas caminando, ahí donde tú vas pasando, donde se levante la tempestad, donde se levante el conflicto y el problema, ¿qué te digo? Confía en Jesús permanentemente. No importa, a veces Jesús va a calmar la tormenta como lo hizo aquí, y a veces Jesús te va a calmar a ti.
va a trabajar con tus emociones, va a trabajar con tu espíritu, va a trabajar con tus pensamientos, va a trabajar con la palabra de Dios en ti. El Espíritu Santo va a estar tratando en tu vida. Y otras veces va a calmar directamente la tempestad que se presenta en tu caminar. Los discípulos pues experimentaron esto, corrían peligro y le gritan: maestro, maestro, que perecemos, nos vamos a ahogar. ¿Cuántas veces estamos en el camino en una tormenta y no hayamos qué hacer? Buscamos ayuda, buscamos la solución al problema y no llega. Pero quiero decirte que en Jesús hay solución. ¿Quién es este que aún las olas obedecen? Y este es Jesús de Nazaret, tu Salvador, el que tiene autoridad, que tiene poder, que tiene gobierno para sanar. La respuesta a su miedo es muy simple, pero al mismo tiempo muy difícil de poner en práctica. Cuando tenemos temores, miedos, incertidumbre, inmediatamente vienen los pensamientos negativos. Te vas a morir, no vas a poder, no vas a tener economía, no vas a poder suplir tus gastos, y empieza una serie de pensamientos negativos. Yo te invito para que en ese momento que se levanta la tormenta, confíes en Jesús. En medio de tus miedos, sigue confiando en Jesús, sigue poniendo tu confianza en Él. En ocasiones Jesús calma la tormenta, como te había dicho, como lo hizo aquí, y otras veces deja que la tormenta se desate, pero te calma a ti. Deja que te calme a ti. La tormenta puede estar en todo su apogeo, pero si Dios está contigo y tienes paz en tu corazón, no hay ningún problema. Dios tiene control de todas las cosas. Número 3, teme a Dios y a nada ni nadie más. ¿Cuántas veces tenemos temor de las personas? Tenemos miedo del jefe, miedo de las personas, miedo a enfrentar un nuevo empleo, un nuevo reto, un nuevo desafío. Es más, miedo porque después de la pandemia, ¿qué va a pasar? Tenemos miedos. Yo te digo en este tercer punto, teme a Dios y a nada ni a nadie más. Tú puedes decir: Señor, gracias porque no hay temor en el amor, sino que el perfecto amor echa fuera todo miedo, echa fuera todo temor. Ayúdame a amarte y a no tener miedo de nada, nadie, ni de nada. Entonces, en la vida solemos tener experiencias muy fuertes. Algunas personas pasan por una relación abusiva, la pérdida de un ser querido. Hay quienes han perdido seres queridos por el coronavirus, o familiares que están en una situación difícil, un accidente. Algunos lo son tanto que nos paralizan emocionalmente y no sabemos qué decir ni qué hacer. Muchas veces ni siquiera sabemos cómo sentir ni qué sentir. Es tan fuerte que afecta nuestra relación con Dios y nos preguntamos: ¿dónde está Dios en todo esto? Pero yo quiero decirte que reconoce a Dios, ten confianza en Él, reverencíalo, hónralo. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Sí? No tengas temor. Ya sabemos dónde está Dios, pero la palabra de Dios te dice: no tengas miedo, no tengas temor. Esa palabra está desde Génesis hasta Apocalipsis. Es la palabra que dice: no tengas miedo, yo estoy contigo. No tengas temor, yo estoy contigo. Yo te invito a escuchar en los oídos de la fe, en los oídos de tu corazón, esa palabra que te dice: no tengas temor, varón, no tengas temor sobre el futuro. No tengas temor por lo que va a pasar después de la pandemia. Yo estoy de tu lado y estoy contigo. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿No trae convicción a tu vida este mensaje, esta palabra? ¿No trae paz a tu corazón que Dios te esté diciendo eso? Tómala, repítela, órala en la noche, en la mañana, a todas horas, hasta que la paz de Cristo venga a tu vida. Mira el Salmo 23:4. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro de alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán confianza y aliento. Aunque pase por el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno. Y tú debes de tener esa confianza. Así como David recitaba esta palabra,
tú recítala, tú léela, tú hazla tuya esta palabra. La palabra de Dios pues nos dice que el temor a Dios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Salmo 111:10. Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 19:23 dice: el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. Proverbios 14:27 dice: el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Y Proverbios 14:26 dice: en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Afiánzate de la palabra, confía en Dios, no tengas ningún temor. Sin embargo, todos hemos experimentado el temor alguna vez. Somos débiles, somos humanos, tenemos debilidades. Sin embargo, el segundo tipo de temor es el miedo. Pero yo te quiero dejar este texto para ir cerrando, para ir finalizando. Dios no te dio espíritu de cobardía. Repite conmigo: Dios no me dio espíritu de cobardía. No nos dio, dice 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que esta palabra esté arraigada en tu corazón, en tu pensamiento, y te ayude en lo futuro, en lo presente, y cuando pases por las tormentas. No tengas temor de nada ni de nadie, teme a Dios. Así que podemos ver desde el principio que este espíritu de temor no viene de Dios. No existía el espíritu de miedo desde el principio, y Dios no quiere que lo tengas. Dios te da espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Sin embargo, algunas veces podemos llegar a tener temor. Te dejo el versículo de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Así es de que te invito para que reflexiones en esta palabra. Otra palabra que te quiero dejar es cuando Jesús les dice: miren, ven las aves de los cielos, cómo Dios las alimenta, cómo Dios las sustenta. Así que no temáis, más valen ustedes que muchos pajarillos. Dios les da todo lo que ustedes necesitan. Salmo 56:11 dice: en Dios he confiado, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Y termino con este versículo: alégrense todos los que tienen, todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que te aman, en los que aman tu nombre. Señor, oremos. Señor, gracias, porque no hay temor en el amor, sino que el perfecto amor de Dios que está en mi corazón, que está en mi vida, llena mis pensamientos, llena mi espíritu, llena mis emociones, llena todo mi ser, y echa fuera todo miedo, todo temor y toda amenaza del enemigo sobre mi presente y sobre mi futuro. Ayúdame a amarte y a no tener miedo de nadie ni de nada. Que no haya incertidumbre. Yo rechazo toda incertidumbre después de la pandemia. Yo rechazo todo temor, todo miedo después de la pandemia, y me fortalezco en Cristo. Me deposito tu confianza en ti y clamo a Jesús cuando pase en medio de alguna tormenta, y te expreso mi sentir y te expreso mi corazón. Muchas gracias. Amén. Que Dios te bendiga. No dejes de seguir viendo estas transmisiones que son especialmente para ti, y te invitamos a ver las demás transmisiones que son para toda la iglesia. Dios te bendice. Nos vemos pronto.